Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 10 al 12. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amado Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu amor y por esta palabra que hoy día escucharemos, Señor. Gracias porque en ti tenemos esa reconciliación, Dios. Podemos tener comunión con el Padre y sé que has preparado este mensaje para cada uno de nosotros. Bendigo la vida de mis hermanos que están escuchando, Señor, sus familias, sus hogares. Y gracias, Señor amado, porque creemos en el poder de tu palabra. Sabemos que impactará nuestras vidas, que será para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia declara, lo leíamos, ¿no es cierto?, que éramos enemigos de Dios a causa de nuestra propia rebelión, nuestros propios pecados, nuestros errores. Al infringir la ley de Dios, nos volvimos sus enemigos. Y la Biblia declara más aún, no solo que éramos enemigos de Dios por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión al ir en contra de su ley, de lo que Él nos pide, de su voluntad, sino que además éramos objetos de la ira de Dios. Fíjese lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 3, dice así: todos nosotros vivíamos así antes, en pecado. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Otras traducciones dicen que éramos objetos de la ira de Dios. Y es impactante pensar esto. Ser enemigos de Dios, objetos de su ira, merecedores. Nuestro pecado básicamente era una firma voluntaria, una decisión voluntaria de nuestra propia destrucción. Pues nuestro pecado nos hace ir en contra de Dios, sus enemigos, objetos de su ira. Ahora, piensa en algún momento su propia persona, su propia vida. ¿Ha tenido algún enemigo alguna vez? ¿Alguien que sea objeto de su ira? Lo ha tenido, ¿no? Alguien que dañara, que lo hiciera sufrir. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y cuando hablamos de Dios, muy distinto a cuando nos pensamos en nosotros mismos, cuando hablamos de Dios y de la ira de Dios y que éramos enemigos de Él, que merecíamos el castigo y la condenación, la gente tiende a pensar que no lo cree porque Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios va a odiar a alguien? ¿Cómo alguien va a ser objeto de la ira de Dios? Pero es un error. Cuando hablamos de la ira de Dios, que nosotros éramos enemigos y objeto de su ira, debemos entender tres cosas. Primero, si Dios solo fuera amor, Dios nos aceptaría sin importar todo lo que hayamos hecho y sin importar todo lo que fuéramos a hacer. A Él no le importarían nuestros errores, no le importaría nuestro pecado, cosa que no es así. Y si Dios solo fuera justicia, por otra parte, sin amor, sin misericordia, seríamos objetos de la ira de Dios pura, sin misericordia. No tendríamos oportunidad de arrepentimiento. El juicio sería algo inminente en cada uno. No habría salvación para absolutamente nadie. Y por otro lado, si Dios solo fuese santo, sin justicia, sin amor, sin nada más que santidad, Dios se apartaría de nosotros y nos dejaría a la deriva, porque al ser santo no puede tener comunión con el pecado, cosa que seríamos en la condición en la que estaríamos cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros leemos todo el mensaje bíblico nos damos cuenta que sí, Dios deseaba tener una comunión con nosotros, deseaba acercarse a nosotros, pero por su santidad no podía. Entonces, en su justicia y de un plan, en su amor, en su perfección y santidad, todos los atributos de Dios son armoniosos, ninguno es mayor que otro, no se deforma la imagen de Dios. Entonces, Él por amor entregó a su Hijo, sabiendo que no éramos capaces de satisfacer la justicia de Dios, de manera que su propio Hijo lo hizo. Y por santidad, en su santidad, Él entregó su justicia, la justicia de Cristo para nosotros, de manera que pudiésemos tener comunión con Él. Dios decidió entregarse por nosotros. ¿Para qué?
para reconciliarnos. No solo fue un Dios de amor, sino de justicia y santidad. En ese proceso de reconciliación éramos sus enemigos y Él se entregó por nosotros para poder volver a tener comunión con el Padre. Y eso es hermoso, porque por decisión nosotros escogimos ser enemigos de Dios y Él por decisión decidió ser nuestros amigos, reconciliarnos con Él. Lo leíamos en Romanos: por Jesús tenemos ahora una maravillosa relación con Dios, una reconciliación. Y eso es hermoso, poder ver el poder de Dios allí actuando en reconciliación para con la humanidad. Todo aquel que acepta a Jesús es reconciliado. Ahora, ¿abrazarías a tu enemigo? Hace un rato le preguntaba si tenías algún enemigo, alguien que te había hecho sufrir, alguien que te había hecho daño. ¿Tú ahora abrazarías a ese enemigo? ¿Lo mirarías a la cara? ¿Le dirías te amo al culpable o a la razón por la cual tuviste que entregar a tu hijo? Que esa es la posición de Dios. Y Dios sí lo hizo. Miró a la cara a su enemigo, a ti y a mí. Y aún así nos dijo, te amo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Cuando dice ahí, en que siendo aún pecadores, involucra todo lo que hemos estado hablando. Mas Dios muestra su amor para ti, para conmigo, en el hecho de que aunque Dios te veía como su enemigo, aunque tú y yo éramos el objeto de su ira, Él murió por ti y por mí. En un acto de amor puro, de justicia pura, de santidad, y revelando su deseo de tener una comunión íntima con nosotros. Ahora, ¿a dónde va todo esto? Porque no solo quiero hablarte de la reconciliación que Dios hizo con la humanidad, sino de cuál es nuestra labor. Porque ahora ese mensaje de reconciliación es el que tú y yo debemos predicar. Dios reconcilió al mundo por medio de Jesús. Nos reconcilió a ti y a mí con el Padre por medio de su sacrificio. Pero ahora nuestra labor es predicar ese mensaje de reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Tú y yo tenemos una misión: anunciar este mensaje de reconciliación al mundo. Es hermoso reconciliarse con Dios, abrazarlo, estar con Él, sentir su presencia, su calor, que ya no hay enemistad entre nosotros. Pero nuestra misión es anunciar al mundo que tampoco debe mantenerse en esa situación, sino que hay reconciliación. Esa es nuestra labor. Y es maravilloso poder ser los embajadores de Cristo, llevar al mundo este mensaje de reconciliación. Esa es tu labor, esa es mi labor. Y si hay alguien allí que está escuchando que tal vez está lejos de Dios, este mensaje también es para ti. No estás lejos. Jesús es tu reconciliación con el Padre. Volver a tu hogar, a tu casa, con el Padre que te ama. Es Jesús. Hay reconciliación en Él, en su sacrificio. Ese es nuestro llamado. Vamos y anunciemos al mundo que no está solo, no está desamparado, sino que hay reconciliación en Jesús. Que puedan entrar y sentarse a la mesa, porque hay un lugar para cada uno. Esa es tu misión y esa es mi misión. Vayamos y que podamos entregar y predicar el mensaje de la reconciliación con amor, con paz, con mansedumbre, con deseo. Que el Señor te bendiga grandemente.